Buenos días a todos. Por favor, pueden encender sus cámaras para la lista. Ya, vamos a comenzar con la lista entonces. Acebey, Víctor Hugo. Aguilar, Ramiro. Alarcón, Nicole. Alfaro, Daniel. Álvarez, Saúl. Álvarez, Arturo. Antelo, Elio. Presente. Buen día. Buen día. Apasa, Brian. Brian. Ardaya, Luis. Ágalos Claros. Ávila, Luis Fernando. Ayala, Alejandra. Ayala, Andrea. Presente. Vanegas, Carla. Bush, Johnny. Cabrera, Giubrani. Presente. Capia, José. Presente. Castedo, Alberto.
Castro Mayardeni. Celaye Ernesto. Choquetiglia Mario. Presente. Coca Daikin. Collazos Daniela. Columba Sareli. Presente. Conde Jonathan. Condori Vargas Esther. Presente. Coro David. Corrales Kevin. Cruz Mireya. Cruz Julisa. Presente. Dávalos Diego. Duenas Marcelo. Presente. Durán Luis. Presente. Durán Luis, ¿está? Sí, presente. Asaid Yalile. Presente. ¿Está bien así tu apellido ahí? Sí, el AG. Laje. Ok. Fernández Maribel. Flores Claudio. Presente. Flores Abigail. Presente. Garizu Yajaira. Presente. Hegner Valeria. Gómez José Milton. Presente. Gutiérrez Fabricio. Gutiérrez Sandra. Guzmán Rubí. Presente. Presente. Guaigua Alejandro. Ibarra José. Ignacio Jaime. Presente. Justiniano Naomi. Justiniano Rolly. Lamas Jennifer. Presente. López Laura. Presente. Luna José Daniel. Mamani Milton. Manchego Daniel. Marza Iván. Presente. Matieso Natalia. Presente. Medina Mauricio. Presente. Meleán Christopher. Presente, auxiliar. Méndez Emily. Méndez Guillermo. Presente. Presente. Mercado. Molina José. Presente. Mollo Karen. Presente. María Fernanda. Orellana Daniela. Presente, auxiliar. Ortiz Litsi. Osinaga María Camila. Presente. Pardo Gabriela. Peredo Iván.
Peredo presente. Pérez Justiniano. Pinto Diandra. Presente, Pinto. Portillo Wendy. Quispe Pablo. Presente. Ríos Andrés. Presente. Robles Diego. Rivero Diego, perdón. Robles Darwin. Presente, Robles Darwin. Rodríguez Erwin. Rojas Juan Pablo. Rosel Cecilia. Presente. Robin Gabriel. Ruth Angeli. Ruth presente. Saunero Orlando. Presente. Presente. Salazar Albert. Presente. Es María Belén. Presente. Santos Jocelyn. Presente. Saucedo Diana. Severiche Presente. Reich. Saucedo. Severiche. Sibauti Sebastián. Presente. Suárez José Daniel. Suárez Kiara. Tercero, Fabiola. Turner Stephanie. Vargas Antunes Luciana. Vargas Carla. Presente, Vargas Antonio. Bedia Davy. Presente. Velarde Manuel. Villarroel Brian. Ceballos Daniel. Presente. ¿Alguien que falte en la lista? Disculpe, auxiliar, yo dije presente, pero creo que no me escuchó. Vargas Antunes, Luciana. Vargas. Antunes. ¿No? Gracias. Disculpe, yo también. Vanegas. Ya, Vanegas. Ya, ¿qué más? Corrales Padilla. ¿Primer apellido? Corrales. Ahí. Corrales. Ahí está. ¿Alguien más que falte? Ya, nadie más, entonces. 51. Hay 3 que no. Ahí están. 1, 2, 3. Sí, era el compañero Corrales. Ya. Ahí tenga, iniciamos entonces. Estaba leyendo en el grupo que decían que su examen va a ser el 13, si no me equivoco. Sí. El viernes 13. Ya, viernes 13. ¿Es viernes 13? Sí, viernes 13. Ya nos anticipa algo, supongo. Ya sabemos cómo nos va a ir. Pues, bueno. Ya, toca la identidad 4. Recording in progress. Ya, listo.
Recording in física progress. 2, si no me equivoco. Es sobre la dilatación, creo que era calorimetría, si no me equivoco, el tema. Ya, esta es la única fórmula que van a utilizar para estos ejercicios. Lo único que hay que hacer es despejar lo que uno requiere. La condición que van a aplicar para algunos casos es esta, que es la variación de la longitud va a ser mayor o igual a la apreciación. La apreciación ustedes la van a calcular de acuerdo a los datos que les dé, dependiendo del instrumento que les pida utilizar. Ya sabemos que la variación de temperatura va a ser igual a la temperatura final menos la inicial, al igual que la variación de la longitud es igual a la longitud final menos la longitud inicial. Es lo único que necesitan saber para esto. Ejercicio 1. Aquí está, el primer ejercicio. Nos dice, dado un anillo de aluminio, el coeficiente de dilatación nos dice que es 22 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Con un diámetro de 50 milímetros, diámetro interior. Ahí está, ya hemos anotado los datos. Se produce una bajada de temperatura de menos 10 grados centígrados. Aquí, como ustedes pueden leer, dice una bajada de temperatura, es decir, que va a descender en 10 grados centígrados, es decir, que va a variar en esa cantidad de temperatura. Entonces decimos la variación de temperatura es igual a menos 10 grados centígrados. Y nos dice también que se dispone de 2 micrométricos, 2 micrómetros en sí, para interiores, los cuales son de 25 a 50, el inciso A, y de 50 a 75, el inciso B. Escala principal, nos dice, ¿no? Nos dice que la escala principal se encuentra en medios de milímetros. Entonces, la escala principal se va a encontrar en medios de milímetros, es decir, medio milímetro, ¿no? Y el tambor tiene una división de 50 unidades o 50 divisiones, bueno. Ya, hasta aquí todo esto, bueno, todo esto de acá es dato. Inciso A nos dice, ¿es posible detectar el cambio de diámetro con alguno de estos instrumentos, o sea, de estos dos? Y también dice, ¿cuál va a usar? Si el inciso A, es decir, esta escala o esta otra escala. Y también explique por qué está eligiendo la que va a elegir, ¿no? Ya, sería eso. Ya lo primero que vamos a hacer aquí va a ser encontrar lo que es la apreciación. Ya sabemos que la apreciación es igual a la unidad mínima de la regla principal, es decir, la escala principal, sobre el número de divisiones del tambor. Entonces decimos 0,5 milímetros sobre 50. ¿Cuánto sería la apreciación? ¿Me dictan? 0,01. 0,01. Ya tenemos eso, ahora vamos a aplicar la ecuación que tenemos. Entonces ya tenemos la ecuación, lo único que vamos a hacer es encontrar lo que es la longitud final. Vamos a reemplazar los valores. Ya tenemos lo que es longitud inicial, si la tenemos, que vendría a ser lo que es el diámetro interior. Es decir, cómo está iniciando, en qué medida está iniciando la pieza, que en este caso es un anillo. Entonces decimos 50 más lo que es 50. 50 más 50 por el coeficiente de dilatación del aluminio. Ya. Y esto lo vamos a multiplicar por la variación de temperatura, que es igual a menos 10. Vayan reemplazándolo y me dicen cuánto le sale.
50,011. ¿A los demás les sale lo mismo? A mí me sale 49,99. A mí también. Porque está bajando de temperatura. Ya, 49,99 en milímetros, ¿no? Y entonces esta acá vendría a ser la longitud final del anillo, o bueno, el diámetro final del anillo, si esta baja la temperatura en menos 10 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la temperatura desciende, es decir, baja, entonces los cuerpos tienden a contraerse. Y cuando la temperatura aumenta, entonces tienden a dilatarse, es decir, a aumentar su volumen o tamaño. Ya ahora, entonces, si nosotros tenemos esta longitud final, dado que se produjo una baja de temperatura, entonces, ¿cuál de estos dos micrómetros van a utilizar? ¿Inciso A o inciso B? Inciso A. Inciso A, ¿no? Entonces, ustedes eligen el inciso A. Ahora, ¿qué más nos dice? ¿Es posible detectar el cambio de diámetro con alguno de estos instrumentos? ¿Cuál usará? Ya sabemos cuál instrumento vamos a utilizar. Ahora, ¿se va a poder detectar ese cambio con este instrumento realmente? Vamos a ver ahorita. Entonces decimos, bueno, vamos a utilizar igual la misma fórmula, lo único que vamos a hacer es despejar y vamos a encontrar lo que es la variación de la longitud. Y esa variación de la longitud debe ser mayor a la apreciación, mayor o igual a la apreciación, para que así de recién sí pueda detectar ese cambio de diámetro, ¿no? Porque si la apreciación es menor a la variación de longitud, entonces el instrumento no va a apreciar esa medida que varió la pieza, es decir, el anillo. Entonces, igual reemplazamos valores. Lo único que aquí dice, miren, es aplicar la fórmula, despejar y encontrar lo que es la variación de la longitud. Eso solamente es despejar, no hay problema con esto. A ver. Ya. La longitud inicial para el coeficiente de dilatación por la variación de temperatura. Vayan reemplazando y me dicen cuánto les sale. Menos 0,0055. Menos 0,0055. Sí. ¿A los demás les sale lo mismo? Sí. Ya, ahora vamos a ver entonces si se cumple la condición. A ver, tenemos que la variación de la longitud es igual a menos 0,0055. Y la apreciación tenemos que es igual a 0. La apreciación está bien, ¿no? Ya. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Se cumple la condición o no se cumple? No cumple. No cumple, ¿no? Entonces decimos que se podría utilizar el instrumento o el micrómetro de 25-50, pero este instrumento no llegaría a detectar este cambio de temperatura producido a la baja o a la bajada de temperatura de menos 10 grados centígrados. Podrían colocar, no sé, que este instrumento sí podría detectar la temperatura, perdón, podría detectar el cambio de diámetro si la temperatura que baja fuese mayor. Y no sé, algo así, ¿no?
ustedes ya sacan una conclusión respecto a los datos que ya tienen. Por ejemplo, a ver, dice, a ver, inciso A, ¿es posible detectar el cambio de diámetro con alguno de estos instrumentos? Y ahí, por ejemplo, dicen, dado que la longitud, o bueno, dado que el diámetro va a disminuir, entonces podríamos utilizar el micrómetro de 25 a 50. Pero no se podría detectar lo que es el cambio de diámetro, ya que no varía mucho la longitud del diámetro. También podría ser una opción, ¿no? Ya ustedes ven con sus propias palabras cómo explicar los resultados que han obtenido. Ujú. Aquí está mal, ¿no? ¿Quién me dice dónde está el error? ¿A quién se ha dado cuenta? Cinco puntos para el que se dio cuenta dónde está el error, antes de que se acabe el tiempo. En la primera, ¿en dónde? Alfa está mal. ¿Dónde está mal? A ver, díganme. ¿Quién se ha dado cuenta? Alfa. El coeficiente de Ajá. dilatación está mal del aluminio. Sí. Mándeme su nombre al chat para que lo tenga ahí registrado. Sí, porque era 22,10 a la menos 6. Mándeme su nombre al chat. Si quieren lo apunto y si no, no hay ¿Los problema. dos? ¿Los dos que respondimos? Sí, los dos. Ya. Ahora sí. Dígame cuánto sale la longitud final. Entonces, 49,98. La variación de longitud. Menos 0,011. Ok. sí, está de eso, sí, está ahí. Entonces ahora, ¿cuál sería su conclusión? Ya. ¿Es posible detectar el cambio de diámetro? Vemos con la condición que realmente sí se puede detectar el cambio de diámetro, ya que la variación de la longitud es mayor a la apreciación. Entonces, este instrumento sí va a lograr apreciar este cambio de longitud o cambio de diámetro debido a que está bajando la temperatura. ¿Y cuál es el instrumento que van a utilizar? Es el de inciso A, ¿no? Que es de 25 a 50 milímetros. Ya habíamos dicho la anterior. Disculpa, auxiliar, no importa que salga negativo. Por eso se encuentra en este, ¿no? Valores absolutos. Se hace positivo, pues. Claro, Ah, en sí, sí bien, sí. el signo no importa. ¿Por qué? Porque la apreciación solamente va a detectar bien si está aumentando la longitud o está disminuyendo. En este caso vemos que está disminuyendo, por eso sale negativo. En caso de que esté
Recording in progress. Ya, como les decía, vamos a continuar. El signo aquí lo único que nos indica es si es que está aumentando o está disminuyendo el tamaño de nuestra pieza. Por ejemplo, en este caso el anillo. Lo único que nos dice el signo en este caso es que se está contrayendo, es decir, que está disminuyendo el diámetro. En cambio de que si fuese positivo nos diría que está aumentando. Es lo único que nos indica en este caso el signo. ¿Alguna duda más que tengan? Ya. Pasamos al siguiente ejercicio entonces. Bueno, con esto acá ya vimos dos casos, ¿no? En caso de que sí pueda detectar y en caso de que no pueda detectar lo que es el cambio de diámetro. Ya. El segundo ejercicio, o segundo tipo de estos de acá sería este acá. ¿Cuál es el mínimo incremento de temperatura que producirá un error apreciable por un pie de rey en milímetros con una reglilla de 40 ediciones al medir el diámetro interior de un agujero de bronce de 60 milímetros de diámetro? Diámetro interior también nos dice. Y un coeficiente de dilatación lineal de 16 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Ahora, ¿cuál es la pregunta aquí? Nos dice, ¿cómo podría producirse en condiciones normales un aumento de temperatura semejante? Ya. Primeramente nos da los datos y nos dice que se está utilizando un pie de rey para medir lo que es este diámetro interior. Nos dice que tiene una reglilla de 40 divisiones. Ahora, ¿cuál es la unidad mínima de un pie de rey? Eso ustedes ya lo saben, ya lo hemos visto en la primera ayudantía. Para no hacerlo más largo, es 1, ¿no? Para un pie de rey siempre la unidad mínima es 1. Ya, entonces tenemos qué datos más nos dan. Nos da el coeficiente de dilatación. En este caso nos dice que es un bronce, que es de 16 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Y el diámetro interior nos dice que es de 60 milímetros. Diámetro interior es igual a 60 milímetros, es decir, el diámetro interior de este, nos dice que es un anillo, o no. Ya, no nos dice qué pieza es exactamente, solo nos dice que se está utilizando un pie de rey para medir el diámetro interior. Ya. Puede ser, no sé, un tubo cuadrado, un tubo redondo, cualquier pieza, pero se está midiendo lo que es el diámetro interior de una pieza con un pie de rey. Ya, y nos dice cómo puede suceder que este instrumento llegue a medir mal este diámetro. Eso se puede producir si este instrumento llega a variar lo que es su, ¿cómo puedo decirle? Por ejemplo, si este instrumento se calienta demasiado, entonces igual la misma regla se va a dilatar, entonces no va a medir correctamente. Lo mismo pasa si es que se encuentra una temperatura sumamente baja.
Se va a contraer. Bueno, generalmente no tanto que se contrae, sino más es cuando se dilata, que empieza a fallar, es decir, a medir mal. Así sea mínimo, la medida puede fallar. Ya, entonces, variación de temperatura en condiciones normales, ¿no? Ya. Vamos a encontrar lo que es la apreciación del pie de rey, vendría a ser la unidad mínima, 1/40, ¿cuánto sería? $0,025. Ya. 0,025. Ya, entonces esa sería la apreciación de este instrumento. Ahora nosotros aplicamos la condición, decimos que la variación de la longitud es mayor o igual a la apreciación. Entonces, ¿cuál es la apreciación? Es de 0,025. Ya. Entonces nosotros decimos que la variación de la longitud que debe producirse es de 0,025. Ya. A ver, entonces decimos... Ya. El error que se va a poder apreciar va a ser de si el instrumento varía en esta longitud, sus medidas. Entonces vamos a aplicar lo que es la ecuación también, pero en este caso lo que vamos a despejar es la variación de temperatura, porque nos pide en... ¿Dónde está? Aquí. ¿Cuál es el mínimo incremento de temperatura? Nos pide. Entonces vamos a encontrar esa variación de temperatura para que pueda producir un error en la medición con un pie de rey. Igualmente, aplicamos la misma ecuación, lo único que hacemos va a ser despejar. Ya tenemos lo que es la variación de la longitud, que ya lo hemos encontrado aquí con la condición. Lo único que hacemos es reemplazar los valores. Así aquí es más lo que es despejar, y casi, bueno, despejar prácticamente. Y luego reemplazar los valores. Ya, ¿me dicen cuánto le sale? $26,041. Ya, entonces tenemos en cuánto debe incrementarse la temperatura para que este instrumento pueda, bueno, para que pueda producir un error al momento de realizar la medición con este instrumento. Entonces aquí la respuesta podría ser el mínimo incremento de temperatura que va a producir un error apreciable en este instrumento o en el pie de rey sería de 26,041 grados centígrados, o podría decir, sería igual o mayor a 26,041 grados centígrados. Y ahora la siguiente pregunta en este mismo ejercicio nos dice, ¿cómo podría producirse en condiciones normales un aumento de temperatura semejante? El ejemplo más común en condiciones normales sería dejando el instrumento a la intemperie, es decir, en contacto directo con el sol, ¿no? Es decir, dejarlo afuera y que esté en contacto directo con el sol en condiciones normales, ¿no? De modo que el pie de rey empieza a calentarse, empieza a dilatarse, y al momento en que nosotros agarremos ese instrumento y midamos una pieza, ya sea, digamos, un anillo, lleguemos a medir el diámetro interior con ese instrumento que estaba en contacto directo con el sol prácticamente, a la intemperie, y este instrumento se ha dilatado, entonces
ya no va a medir lo que es los 60 milímetros, sino que va a medir mal. Ese es el caso en este de acá. Ahora aquí está una pequeña prueba. A ver, la longitud final que se va a producir si nosotros aumentamos la temperatura en 26,041 grados centígrados. Ya, entonces, a ver, hasta aquí 60 milímetros, 60, está bien, coeficiente también. Solo cambiaría la variación de temperatura que sería de 26. 26,041. ¿Cuánto sería? 60,024. Ya. 0,42 o bien 0,5. 26,05. Sesenta coma cero veinticinco. ¿0,25? Sí. Ya. Entonces ya ustedes así pueden decir, digamos, que en sí ya sería el que debería elevarse o debería incrementar en 26,05 grados centígrados para producir un error apreciable en el pie de rey, ¿no? Ya ustedes lo pueden redondear así directamente. O si quieren pueden colocar directamente variación de temperatura o debe incrementarse en 27 grados centígrados. Aunque sí casi siempre colocamos el resultado obtenido, ¿no? Porque nos dice el mínimo incremento de temperatura. Y el mínimo sería este. Esta solamente es una prueba. Esto no es necesario que ustedes lo realicen en su examen. Ya si gustan, si les da el tiempo, pueden hacerlo. Pero el ejercicio en sí sería hasta aquí. Y con su conclusión. Para este de acá siempre tienen que escribir su conclusión o como una respuesta de los datos que han logrado obtener. ¿Alguna duda de este ejercicio? Para responder la segunda pregunta de condiciones normales, ¿tenemos que usar alguna fórmula o lo tenemos que responder así igual nomás escribiéndolo? No, eso ya es con sus palabras, como por ejemplo yo ya les dije el caso más común es, digamos, dejar el instrumento a la intemperie, digamos, en contacto directo con el sol prácticamente. Es como, por ejemplo, ustedes están en el laboratorio, salen un rato con el instrumento y no sé, se olvidan fuera del laboratorio, digamos. Algo así, digamos. Más directo sería dejando el instrumento a la intemperie fuera del laboratorio, podrían decir. De modo que este instrumento empieza a calentarse o claro, a incrementar su temperatura debido al contacto directo con el sol, o cosas así más o menos, que es el caso más común, ¿no? Porque nos dice en condiciones, es el único caso en el que puede producirse en condiciones normales. Después ya sería, digamos, no sé, dejándolo o metiéndolo a un horno, pero eso ya no sería una condición normal, ¿no? Eso ya es algo provocado, o no sé. Ya. Ya, gracias. ¿Sería eso? ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, vamos a pasar entonces al último ejercicio de lo que es dilatación o contracción. Nos dice, un asiento consiste en un eje de acero y un descanso que vendría a ser un agujero de bronce. Uno dentro de otro. Sería este el caso. El eje y el agujero o descanso. ¿En cuántos grados debe elevarse la temperatura del conjunto para que el eje que originalmente estaba apretado quede libre? Ya. Los datos que nos da son estos. Nos dice que el agujero de bronce, aquí está, tiene un diámetro de 30 milímetros y un coeficiente de dilatación de 16,7 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 9.
Y el eje tiene un diámetro de 30,005 milímetros. Y un coeficiente de dilatación de 11. Ya. Dice que nuestro asiento en sí, asiento es el conjunto de dos piezas prácticamente, que viene a ser generalmente un agujero y un eje. Nos dice que este asiento o conjunto inicialmente se encuentra apretado, ¿no? Originalmente estaba apretado. Y de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, que la longitud inicial o diámetro inicial del agujero es menor al diámetro inicial del eje. Eso ustedes ya se pueden dar cuenta de acuerdo a los datos que nos ha dado. Ahora nosotros este asiento vamos a calentarlo, no sé, introduciéndolo en un horno o a una estufa, no sé, de acuerdo a lo que se haga en laboratorio, ¿no? Pero el objetivo es calentar el asiento de tal modo que estos cuerpos empiecen a dilatarse y que el eje quede libre, es decir, que podamos sacar el eje con facilidad de este agujero. Y eso se va a producir siempre que la longitud final del agujero o el diámetro final del agujero tendría que ser mayor o igual al diámetro final del eje. Esta de acá ya sería una vez que se le ha aplicado lo que es el incremento de temperatura. Entonces, bajo esto nosotros vamos a trabajar, decimos que la longitud final del agujero tiene que ser mayor a la longitud final del eje. Entonces, decimos que la longitud final, igual, estamos aplicando esta misma fórmula acá. La longitud final del agujero vendría a ser igual a la longitud inicial del agujero, más la longitud inicial del agujero por el coeficiente de dilatación del agujero, por la variación de temperatura. La variación de temperatura va a ser la misma para ambos, porque el conjunto en sí se va a someter a un incremento de temperatura. Entonces, los dos van a variar a temperatura al mismo tiempo y en la misma cantidad, ¿no? Ya entonces, decimos que la longitud final del eje, igual, colocamos la ecuación, que vendría a ser igual a la longitud inicial del eje, más la longitud inicial del eje por el coeficiente de dilatación del eje, por la variación de temperatura. Ya, una vez que tenemos eso, lo único que vamos a hacer es despejar la variación de temperatura. Eso ya ustedes lo saben, saben cómo hacerlo. Igual aquí ya está hecho. Una vez que ya tienen despejado la variación de temperatura, solamente van a reemplazar datos. Solamente es eso, como les digo. Entonces decimos, la longitud inicial del eje viene a ser lo que es el diámetro del eje, ¿no? Aquí está. Que sería igual a 30,005 menos la longitud inicial del agujero, que sería 30,000. Lo mismo aquí, la longitud inicial del agujero, que es igual a 30 por el coeficiente de dilatación del agujero también. Todo esto menos la longitud inicial del eje. Vayan reemplazando en sus calculadoras para que me digan cuánto les sale. Cuando les sale me dicen, por favor. $29,249. ¿Los demás igual les salió eso? Sí, Alfredo. Ya, muy bien. Entonces ya tenemos, ¿no? En cuántos grados debe elevarse el conjunto para que el eje quede libre. Entonces ustedes responden.
debe elevarse el conjunto no sé, podrían colocar en más de 29,249 grados centígrados para que el eje quede libre. O podrían decir directamente, debe elevarse el conjunto en 30 grados centígrados. Pero en sí yo les recomiendo que respondan con el resultado que tienen. Voy a colocar, como les digo, debe elevarse el conjunto en más de 29,249 grados centígrados. Ya al decir más, entonces ustedes están diciendo que la temperatura puede ser mayor a la temperatura que ustedes están proporcionando, ¿no? Como resultado. Y esta es la única pregunta que aquí tienen que responder, en cuántos grados debe elevarse. Y responden, y con eso ya estaría este ejercicio. Y es lo único que tienen que hacer con esto en sí, como les digo, solamente es una fórmula, y la condición tienen que sabérsela. Es esto prácticamente, variación de longitud mayor o igual a la precesión. Y con eso ya resuelven todos los ejercicios de dilatación o contracción. Solamente tienen que saber cómo aplicarlo y despejar, nada más. ¿Alguna duda que tengan? Ya. Entonces, como está todo claro, vamos a pasar al siguiente, que es sumamente cortito, solamente es esto de acá. Hay 5, solamente es explicar lo que es los calibres pasa no pasa. Ya. Calibres pasa no pasa. La diferencia entre un calibre y un instrumento de medición, aquí está. Instrumento de calibración vienen a ser los instrumentos con los cuales nosotros vamos a controlar las dimensiones de las piezas. Es decir, que los instrumentos de calibración no van a medir con exactitud cuánto está midiendo una pieza, sino solamente va a controlar que estas piezas se encuentren dentro del rango permitido. Y los instrumentos de medición son los que, con los que sí podemos medir las piezas. Por eso dice acá, estas de acá son para medir las magnitudes escalares de la pieza o las medidas reales, como ser lo que es el pie de rey, micrómetro, goniómetro, esos instrumentos que hemos visto. Esos instrumentos son instrumentos de medición. Ahora nosotros vamos a ver los instrumentos de calibración, que son estos de acá. Bueno, hay varios instrumentos de calibración, pero estos de acá son los calibres pasa no pasa. Calibre pasa no pasa para eje vendría a ser esto. Bueno, también varía lo que es el diseño y las formas, ¿no? Pero este vendría a ser uno de los más comunes. Estos instrumentos tienen un lado pasa y el otro lado vendría a ser el lado no pasa. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es un eje, que viene a ser este de acá, este redondito. Aquí, por ejemplo, en el lado pasa, va a tener lo que es la cota máxima, y en el lado no pasa, se va a encontrar la cota mínima. Ahora, medida de la pieza, nos dice que la cota nominal de la pieza es de 25 milímetros. Este es un ejemplo. Entonces, si la pieza, el lado pasa, ya. Estos valores de cota máxima y cota mínima, la vamos a ver en lo que es el segundo, la unidad 2. La cuestión es que la cota nominal es de 25 milímetros, pero la medida máxima que puede llegar a tener un eje con cota nominal de 25 milímetros, la calidad no sabría decirles exactamente cuánto, porque no indica acá. Pero lo máximo que puede llegar a medir este eje es de 25,026 milímetros. Es decir, si este eje llega a medir 25,028, por así decirlo, entonces este eje ya no va a ingresar por este lado pasa. Entonces, al no ingresar, nosotros ya vamos a saber que este eje es mayor a nuestra cota máxima permitida.
Es decir, este calibre solamente nos va a permitir piezas hasta estas dimensiones, hasta este diámetro, por así decirlo, ¿no? Porque son ejes, entonces sería diámetro. Entonces, si el eje llega a ser mayor a esta medida, entonces no va a pasar por el lado pasa. Y si no pasa por el lado pasa, sé que es un poquito medio confuso, entonces la pieza no se va a aceptar, es decir, porque es demasiado grande. Ahora, en este otro lado, en el lado no pasa se encuentra la cota mínima, que nos dice que la pieza, lo mínimo que pueda llegar a medir esta pieza es de 24,984 milímetros. Ahora, si esta pieza, o perdón, si este eje llega a medir, no sé, 24,980, este eje, para que sea aceptado, no tiene que pasar por aquí. Y si llega a pasar por aquí, significa que el eje es demasiado pequeño. Entonces no se va a encontrar dentro de la tolerancia permitida, entonces no se va a aceptar. Es prácticamente eso. El eje tiene que pasar por el lado pasa y no pasar por el lado no pasa. Si no cumple con esto, entonces simplemente no se acepta esa pieza o no se acepta ese eje. ¿Por qué? Porque ya está fuera de la tolerancia permitida. A ver. Y en sí es lo mismo para lo que es el agujero, solamente que ya varía. En este caso, en el lado pasa se va a encontrar la cota mínima y en el lado no pasa se va a encontrar la cota máxima. Es lo único que varía en lo que es de ejes agujero. Y lo que es para un calibre pasa no pasa para agujeros, generalmente se basa en lo que es una barra, que en un extremo tiene el lado pasa y en el otro extremo el lado no pasa. Ahora, este calibre nosotros lo vamos a introducir en el agujero y si pasa por el lado pasa, entonces el agujero está bien. Ahora, introducimos el otro extremo en el mismo agujero. Y si este calibre no pasa en ese agujero, entonces decimos que sí, la pieza efectivamente se encuentra dentro de la tolerancia permitida. Ahora, si el instrumento, perdón, claro, si el calibre pasa por aquí, pasa, es decir, el lado pasa, entra al agujero y el lado no pasa. No, cota mínima, cota máxima, ya. Entonces, a ver, sería este lado, ajá, a este lado. Si el calibre entra al agujero, entonces, por ejemplo, aquí en este lado no pasa. Si este calibre ingresa por el lado no pasa, significa que el agujero es demasiado grande. ¿Por qué? Porque es la cota máxima. Entonces, este calibre no tiene que entrar aquí, porque si entra y en este lado se encuentra la cota máxima, entonces significa que el agujero es demasiado grande, está excediendo el diámetro permitido, o la tolerancia, ¿no? Ahora, si este calibre no pasa en el agujero, entonces significa que el agujero es demasiado pequeño, porque la cota mínima es de 43,973 para este caso, ¿no? Entonces, si no pasa por el lado pasa, significa que el agujero es demasiado pequeño. ¿Se entiende? Sí, ¿Alguna duda? ¿Alguna duda que tengan? ¿Está todo claro?
Sí, todo claro. Ya, sería eso entonces, lo que es calibres pasa o no pasa. En sí, en este de acá no les va a preguntar ejercicio, solamente les va a preguntar en qué consisten los calibres pasa o no pasa, para qué se utilizan, sus ventajas, desventajas. Tal vez les pida que grafiquen o les va a pedir croquis y ustedes dibujan así como un ejemplo. Depende, ¿no? Puede que les pregunte para eje o bien si les pregunta para agujero. Sí, esto es todo lo que entra para el primer parcial. Entra todo lo que es la unidad 1, los instrumentos de medición. Les puede preguntar de cualquiera de los instrumentos de medición. Les va a decir para qué se utiliza, su apreciación, sus ventajas o desventajas. ¿Qué más? Puede que les pida también que dibujen ese instrumento del cual les está preguntando. Después les va a preguntar una pregunta sobre ensayos de dureza. Les va a preguntar sobre esto, calibres pasa o no pasa. Puede ser para eje o bien para agujero. Después, ¿qué más hay? También hay otra pregunta de lo que vimos hace rato, que es dilatación o contracción. Voy a preguntarle un ejercicio de esto. Creo que es lo que me acuerdo ahorita. Y sobre el control estadístico de calidad igual suele preguntar. Y si no pregunta eso, no me acuerdo qué más suele preguntar. Pero generalmente esas son sus preguntas. Yo creo que ustedes ya han estado viendo, ¿no? Los modelos de examen. Buen día. Sí, sobre eso justamente quería preguntarle. En una pregunta de calibres para eje, dice que hallemos la designación pasa, no pasa. ¿Cómo se hace eso? ¿O es poner nomás en cuál sí entra y en cuál no? ¿Lo tenés ahorita el ejercicio para que lo mandes al grupo, para que lo veamos? Sí, ahorita lo mando. Pasalo para que lo vean. Auxiliar, ¿usted tiene modelo de examen del ingeniero? Tengo varios modelos. Tengo también el libro que venden en Seriema, creo que más o menos es de grosor. Igual hay hartos modelos. Bueno, son antiguos esos, pero hay bastantes modelos ahí. Y varios están resueltos. Recording stopped. Ya lo mandé. Esa parte donde dice acote sus extremos y su designación pasa, no pasa. ¿Cuáles ejes se aceptan? Esa parte me confunde. Dice, el inciso A explique la diferencia entre calibrar y medir. Esa ya la saben. ¿Cómo funcionan los calibres pasa, no pasa? Igual, prácticamente ya saben. Ventajas y desventajas de estos calibres. Esa no creo. ¿Saben cuáles son las ventajas y desventajas de los calibres? Luego les dice, haga un croquis de un calibre para ejes. Y aquí le está dando los datos. Cota mínima, 44,760. Y cota máxima, 44,920. Acote sus extremos y su designación pasa no pasa. ¿Y cuáles ejes se aceptan? Es lo que les... A ver, les voy a compartir la pantalla. Como es un calibre para ejes, entonces ustedes van a hacer algo así, su croquis. Ahora, ¿qué más le dice? Haga un croquis para un calibre para ejes. Cota mínima. La cota mínima aquí ya les dije que se encuentra en el lado no pasa. Entonces lo único que ustedes hacen es dibujar esto. En el lado no pasa, colocan cota mínima, que sería 44,760 milímetros. Ahora en el lado pasa, que viene la cota máxima, colocan 44,920. Ahora,
¿Qué ejes se aceptan? Se van a aceptar los ejes que se encuentran entre estos dos valores. Entonces ustedes colocan, se van a aceptar los ejes menores a 44,920 milímetros y mayores a 44,760 milímetros. ¿Me entienden, no? Eso. O sea, se van a aceptar todos los ejes que se encuentren dentro de los rangos o dentro de esos valores que el ingeniero les da. Por ejemplo, 44,761 se acepta, pero 44,921 ya no se acepta porque está sobrepasando la cota máxima permitida. A ver, por ejemplo, pueden colocarlo incluso así. Cota máxima, en su caso sería 44,920. Y aquí sería cota mínima 44,760. Y aquí ustedes colocan qué ejes aceptan. Podrían colocar más o menos así. Con eso terminaría el ejercicio, ¿no? Sí, esto no es ejercicio. Es solamente un ejemplo que el ingeniero les pide. Ahora no toma. Y en ese mismo modelo que mandó abajo hay otra pregunta sobre dilatación y que dice anillo. ¿Cuál es la diferencia con el agujero que hicimos? Ya. Este ejercicio prácticamente dice, ¿cuál es el mínimo incremento de temperatura que producirá un error apreciable por un pie de rey? En milímetros y reglilla principal en 50 divisiones. Al medir, dice un diámetro, al medir un anillo de cobre, en este caso no dice agujero, ¿qué viene a hacer lo mismo? Si ustedes se dan cuenta, este agujero igual parece un anillo. El agujero o un anillo o un tubo, el diámetro interior, se va a medir de la misma forma con un pie de rey. No varía la forma en la que medimos esas piezas. Ahora aquí les dice, de 30 y 60 milímetros de diámetro interior y exterior respectivamente, es decir, 30 milímetros de diámetro interior y 60 milímetros de diámetro exterior. Les da el coeficiente de dilatación. Podría en condiciones normales producirse un incremento de temperatura como ese. Es lo mismo, prácticamente lo mismo. Lo único que aquí le está dando son 2 diámetros. Ahora ustedes en su ejercicio van a decir, basándonos en el diámetro interior, entonces ustedes colocan diámetro interior y sus resultados lo basan, o sus cálculos lo basan en el diámetro interior. O bien pueden tomar el diámetro exterior. Ya, si toman el diámetro exterior, entonces igual especifican qué diámetro
Ya. ¿Alguna duda más que tengan? Con respecto a esto ya te aclaré la duda, ¿no? Como te da solamente, o sea, te da dando 2 diámetros, vos elegís, digamos, con qué trabajar y especificás aquí en tus cálculos y en tu conclusión que ocupaste tal diámetro, digamos, interior o exterior. Solo eso después se resuelve del mismo modo. Ya, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Vivian, disculpa, ¿será que podemos tener una clase de auxiliatura contigo antes del parcial? Así, tipo privadas, no sé. Para resolver algún modelo de examen, si se puede. Para que sea particular, digamos. Ya. Sí, podría ser. Tengo tiempo lunes, toda la mañana. En sí yo puedo solamente en la mañana porque en las tardes trabajo, así que no puedo. Sería lunes de la mañana que no tengo ni una materia. Después miércoles podría ser. En la noche no puedo porque llego tarde. Y no me va a dar. Es demasiado tarde. Eso. ¿Quieren presencial o virtual? Virtual, por favor. ¿Los demás? Creo que sí les interesa. Como les sea más cómodo a usted. No sé, yo la verdad prefiero que sea presencial. Incluso les iba a decir que las ayudantías para el segundo parcial sean. Una pregunta, ¿sí no podría ser, por favor, martes o jueves o viernes? Pasa que los lunes y los miércoles en lo personal tengo estadística de 7 a 8:30 en la mañana y a las 10 tengo los talleres del ingeniero. Si va a ser por la mañana, ¿podría ser martes o jueves? Martes no puedo, jueves tampoco puedo. Y viernes creo que ya hace examen. Bueno, entonces si es Que virtual la sea puedo lunes, grabar. entonces, para que nos dé para practicar, por favor. Ya lunes a las 7, porque creo que a las 10 es su taller, ¿no? Sí. Lo podría grabar también esa ayudantía, lo que pasa es que algunos también pasamos taller de 8 a 10. ¿De qué hora a qué hora es su taller? Depende de los grupos. Aunque hay Hay dos dos grupos, grupos, uno de de 8 8 a a 10 y 10. de 10 a 12. De 10 a 12. ¿Y en la tarde? 12 acaba. Ya. 12. Podríamos pasar de 12:30 hasta que lleguen. Yo, como les digo, prefiero que sea presencial. Sería de 12:30 hasta las 2. A las 2. Está bien. 2:30, dependiendo cómo avancemos, ¿no?
Sería eso nomás. Ya, entonces estamos coordinando eso en el grupo, pero ya ese sería el horario y sería este lunes. Ya. Gracias. Algo más que me estoy olvidando a la lista. Última lista. Acá. Vamos a estar acá ahora. Ya, los que estaban. Antelo Helio. Ayala Andrea. Presente. Vanegas. Presente, auxiliar Presente. Antelo. Vanegas presente. Cabrera Giubrani. Presente. Capia José. Presente, auxiliar. Choquetiglia Mario. Presente. Columba Sareli. Condori Vargas Esther. Presente. Corrales. No. Cruz Mireya. Cruz Julisa. Duenas Marcelo. Presente. ¿Dueñas o Duenas? Dueñas. Ya. Ok. Durán Luis. Presente. Elaye. Presente. Elaye, ¿no? ¿Está bien así? Elaje. Laje, ya. Flores Claudio. Flores Abigail. Presente. Garbizu Yajaira. Gómez José Milton. Guzmán Rubí. Ignacio Junior. Presente. Lamas Jennifer. López Disculpa, García. buen día. Soy Geiger y mi micrófono no servía y me conecté desde otro teléfono. ¿Tu apellido? Geiger Salvatierra. Estamos Geiger Salvatierra, está más arriba. Sí, ya te coloqué la asistencia. Ya, gracias. López Laura. Presente. Jennifer. Lamas Jennifer. Ya. Mamani Milton. Presente. Marza Iván. Presente. Matienzo Natalia. Presente. Medina Mauricio. Melian Christopher. Auxiliar, me le han escrito en el grupo que lo acepten, por favor, hace un par de minutos. Así que por eso no dice presente. Igual a Flores Claudio. Ay. Los que están en sala solamente. Méndez Justiniano. Mercado Carol. Presente. Ya. Molina José. Presente. Mollo Karen. Presente. Vivian Ove está presente, por favor. Entré un poquito tarde en la primera parte. Ove, ¿dónde está Ove? Ya. Orellana Ávila Daniela. Presente. Osinaga María Camila. Sí, yo también entré un poquito tarde, Ortiz Lizzy. Yo también, Auxi. Pérez Justiniano. Porfa. Ya. Gracias, Auxi. Gracias. Peredo Iván. Pinto Diandra.
Presente. Quispe Pablo. Presente. Ríos Andrés. Presente. Quispe Pablo, sí. Robles Rosales. Presente. Rosel Cecilia. Presente, Rosel. Ruth. Ruth presente. Soner Orlando. Salazar No da Michael. su micrófono, dice. Ya. Salazar Michael. Presente. Salazar Albert. Presente. Sánchez María Belén. Santos Jocelyn. Presente. Saucedo Diana. Presente. Ya. Sibauti Sebastián. Presente. Vargas Luciana. Presente. Vargas Melissa. Presente. Bedia Davy. Ceballos Amiel. Presente. Ya, a ver. 49, 8 personas no dijeron presente. No, 7 personas. Claudio ¿Quiénes? Flores, auxiliar. Flores. Flores Claudio. Sí. ¿Dónde está? Alguien que esté en sala y que no esté en lista. En esta lista A5. Corrales, dice Auli. Corrales. Ya. ¿Alguien más? Ya, sería todo entonces por hoy día. Si tienen alguna duda me escriben en la mañana o después de las 11 de la noche para que les responda. En la tarde casi no me conecto. Sería eso. Gracias. Estudien. Nos vemos. Chao, Hasta chao. luego. El Una lunes va pregunta, a ser la Vivian, asignatura, disculpa. ¿no, Auce? ¿Sí? El lunes, ¿no? Sí, vamos a quedar en el... Ya, muy bien. El día viernes en el examen te vamos a presentar el cuestionario que nos dijiste que hagamos en Hojabón. Sí, mejor si lo llevan ese día. Ya no lo suben a Classroom. Ya, listo, entonces ya para el grupo coordinamos la identidad. Chao, chao.